Hola jóvenes, vamos entonces a resolver problemas de dinámica. Para eso vamos a utilizar la siguiente estrategia o metodología. Lo primero que hay que hacer es construir el diagrama de cuerpo libre. El segundo paso es realizar la decomposición vectorial y calcular las fricciones, si es que las hay. 3. Aplique la segunda ley de Newton a cada cuerpo. Las fuerzas en dirección de la aceleración son positivas. En el tercer paso vamos a encontrar entonces las llamadas ecuaciones dinámicas. Cuando ya tenemos estas ecuaciones dinámicas, pasamos a resolverlas como ecuaciones simultáneas que ya ustedes han aprendido en álgebra elemental. Tenemos que dividir la solución de estos problemas jóvenes en problemas de un solo cuerpo y problemas de dos o más cuerpos. Vamos entonces a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo es el siguiente. Una fuerza resultante de 29 newtons actúa sobre un objeto de 7,5 kilogramos. Actúa sobre un objeto de 7,5 kilogramos en dirección al este. ¿Cuál es la aceleración? Bien, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Para eso, entonces, utilizamos una regla. Como dice que el objeto solamente se está moviendo hacia el este, dibujamos entonces cualquier tipo de objeto. Supongamos un bloque que se está moviendo hacia él. Se le aplica una fuerza resultante, es decir, una sumatoria de fuerza igual a 29 newtons. Nos preguntan entonces cuánto vale la aceleración. La masa del objeto es 7,5 kilogramos. Si aplicamos la segunda ley de Newton, que establece que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, tenemos entonces que sustituir los valores. La sumatoria de fuerza o fuerza resultante es de 29 newtons, igual a la masa del objeto, que es 7,5 kilogramos por la aceleración. Vemos entonces, o sabemos que el newton es kilogramo metro por segundo cuadrado, ¿cierto? Es decir, 29 newton es igual a 29 kilogramos metro por segundo cuadrado. Si lo dividimos entre la masa, que es 7,5 kilogramos, esto nos va a dar la aceleración. Entonces la aceleración del objeto, si vemos aquí, se simplifica kilogramos o se cancela kilogramos, la aceleración del objeto es de 3,87
metros por segundo cuadrado. ¿En qué dirección? En dirección de la fuerza, hacia el este. En este problema número 2, ¿qué fuerza le impartirá a un trineo de 240 libras una aceleración de 5 pies por segundo cuadrado? Muy bien, tenemos entonces aquí el peso. El peso W del objeto es de 240 libras. Recordemos que esas 240 libras se expresan como slot pies por segundo cuadrado. Es decir, si el peso es igual a la masa por la aceleración gravitatoria, entonces la masa va a ser igual al peso entre la aceleración gravitatoria. Bien, vamos entonces a sustituir los valores. La masa va a ser igual a 240 slot pie por segundo cuadrado entre, ¿qué valor de la aceleración vamos a utilizar aquí? La aceleración gravitatoria es de 32 pie por segundo cuadrado. Entonces pie por segundo cuadrado se va con pie por segundo cuadrado. La masa, si dividimos entonces 240 entre 32, es igual a 7,5 slot. Nos preguntan entonces, ¿qué fuerza se necesita para que se dé esa aceleración sobre ese objeto que tiene esa masa? Bien, si aplicamos la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, y como solamente está actuando una fuerza, podemos llamarla F, va a ser igual a la masa por la aceleración. Sustituimos entonces los datos. La fuerza que necesitamos para que actúe o para que se le imprima una aceleración de 5 pies por segundo cuadrado sería entonces la masa, que es de 7,5 slot por una aceleración de 5 pies por segundo cuadrado. Entonces nos queda que la fuerza es igual, se multiplica 7.5 por 5, eso va a dar un valor de 37,5 slot pie por segundo cuadrado. Y slot pie por segundo cuadrado, recuerden que es libra. Nos queda que la fuerza va a ser igual a 37,5 libras. Bien. Aquí en el problema número 4 es un poco más complejo. Dice que una fuerza horizontal de 200 newton arrastra un cajón de 12 kilogramos a través de un piso cuyo coeficiente de rozamiento cinético es de 0,4. Calcule la aceleración. Bien, porque es un poquito más complejo por el hecho de que tiene un coeficiente de rozamiento cinético. Recuerde que al existir un coeficiente de fricción o de rozamiento cinético, va a surgir entonces una fricción cinética. Ya hemos visto el concepto claro de fricción. Se opone al movimiento. Bien, en este caso tenemos entonces que aplicar cada uno de los puntos señalados anteriormente en la estrategia para resolver problemas de dinámica. Primeramente tenemos que hacernos el diagrama de cuerpo libre, DSM. Tenemos que buscar el diagrama de cuerpo libre. Bien, aquí está. Tenemos entonces que este es el cajón, el objeto. Lo dibujamos como un punto en el origen del plano cartesiano. Bien, hacia la derecha
tenemos la fuerza de 200 Newton. F igual 200 Newton. ¿Sí? Hacia abajo tenemos el peso del objeto, que es igual a W, y como está sobre una superficie horizontal, entonces el piso ejerce una fuerza hacia arriba que vamos a denominar fuerza normal. La vamos a hacer así, como una N curvada en mayúscula. Y entonces hacia la izquierda está la fricción, porque la fricción siempre va opuesta al movimiento, ¿sí? Es decir, que esta sería la fuerza de fricción cinética. Mire cómo la hemos escrito, con una F minúscula y un subíndice de C, para llamarla fuerza de fricción cinética. En otros libros utilizan F sub K, de kinesis en griego. Bien, tenemos aquí entonces ya el diagrama de cuerpo libre. Debemos descomponer la fuerza. Ya todas las fuerzas están descompuestas en el sentido de que no hay ninguna inclinada sobre el plano. Ya todas están en X y están en Y. Bien. Uno de los siguientes pasos es calcular la fricción. La fricción cinética se obtiene a multiplicar el coeficiente de fricción cinética por la normal. Mu sub C, es el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal, entonces vamos a obtener la fricción. Pero antes de eso tenemos que buscar la normal. Bien, si observamos en el eje de la Y, vemos de que hay un equilibrio, no hay aceleración en el eje de la Y. La aceleración va hacia acá, hacia el este o hacia la derecha. ¿Qué tenemos que hacer? Sumamos la fuerza en Y y la igualamos a 0. Entonces, la normal es positiva porque va hacia arriba, menos el peso W porque va hacia abajo. Y esto es igual a 0. Despejo la normal, me queda que la normal va a ser igual al peso. En este caso, porque las fuerzas son horizontales, no en todos los casos. ¿Ok? Bien, entonces sustituyo la normal, va a ser igual a mg. La normal va a ser igual a mg porque es igual al peso. Va a ser igual. ¿Cuál es la masa? La masa del cajón es de 12 kilogramos. La multiplicamos entonces por la aceleración gravitatoria, que en este caso, ¿cuánto vale? 9,8 metros por segundo cuadrado. Bien. Multiplicamos 12 por 9,8 equivale a 117,6 kilogramos metro por segundo cuadrado. Bien, kilogramos metro por segundo cuadrado, recuerden que es Newton. Entonces la normal es igual a 117,6 newtons. Bien, observen. Ahora tenemos que buscar la fricción. La fricción cinética es igual al coeficiente de fricción mu sub C por la normal. La fricción entonces va a ser igual a 0,4 por 117,6 newton. Es decir, que el coeficiente de fricción cinética, al multiplicarlo, nos queda que es 0,4 o 0,4 en su calculadora por 117,6. Y eso equivale a 47,04. Lo dejamos como 47
¿Y qué unidad nos quedó? Nos quedó la unidad Newton. Bien. Ahora sí, ya tenemos todas las fuerzas que están actuando en X. Tenemos el valor de la fuerza de fricción cinética y tenemos entonces la fuerza F, que es de 200 newton. ¿Qué hacemos? Vamos entonces a aplicar la segunda ley de Newton. Voy a borrar aquí el diagrama de cuerpo libre y aplico entonces la segunda ley de Newton, que establece que sumatoria de fuerzas, en este caso en X, va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Bien. Ok, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en X? Recuerdan que la fricción estaba hacia la izquierda, ¿verdad? Bien, es negativa porque va contraria a la aceleración. La aceleración va hacia la derecha. ¿Recuerdan el diagrama de cuerpo libre? La aceleración va hacia la derecha y como la fricción es contraria a la aceleración, entonces es negativa. Y la fuerza de 200 newton más F es positiva porque va a favor de la aceleración. Va a ser igual a la masa por una aceleración A. Sustituimos los valores. Menos 47 newtons más 200 newton, que es el valor de la fuerza horizontal, va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? 12 kilogramos multiplicado por A. Realicemos la operación aquí y nos queda que eso es 200 menos 47 equivale a 153 newton, es igual entonces a 12 kilogramos A. Bien, ok, despejamos la aceleración, pero para eso debemos sustituir la definición de Newton. Aquí sería 153 kilogramos metro por segundo cuadrado es igual a 12 kilogramos A. Vamos a borrar aquí. Entonces nos va a quedar lo siguiente. 153 kilogramos metro por segundo cuadrado entre 12 kilogramos, está multiplicando la aceleración, pasa dividiendo entre 12 kilogramos, es igual a la aceleración. Entonces tenemos que cancelar o simplificar kilogramos con kilogramos y dividimos entonces 153 entre 12 y eso es igual a 12,75 metros por segundo cuadrado. Es el valor de la aceleración. Bien.